Muy buen día. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros en este sábado. Y en esta ocasión vamos a continuar con esta serie de estudios. En esta ocasión vamos a estudiar el libro de Daniel, el capítulo 2. Comúnmente hemos escuchado las cosas de Daniel y las visiones que él tuvo, pero es muy importante que nosotros entendamos realmente lo que quiere decir este libro, especialmente el tiempo en el que vivimos. Así que vamos a repasar este estudio, pero vamos a ir a una parte importante. Ya sabemos algunas de las partes que están en el libro de Daniel, las vamos a repasar, pero la parte que nos interesa es la última, que es en el tiempo en el que vivimos. Quiero invitarle, antes de comenzar, que vayamos a Dios en oración. Le invito a que oremos. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos ante su presencia por permitirnos encontrar aquí para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que usted nos pueda dirigir, pueda guiarnos, pueda ayudarnos para entender lo que su palabra nos dice. Quede con nosotros, bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a estudiar este tema muy importante, el libro de Daniel en el capítulo número 2. Y es muy interesante que la historia de las naciones, de las potencias, de los reinos que empiezan allí a narrarse, llegan hasta el tiempo del fin. Y podemos darnos cuenta que a través de las profecías bíblicas podemos saber el porvenir. Pero vamos a tratar de investigar esto en la palabra de Dios. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Daniel, capítulo 2, y ahí vamos a leer el verso 29. Daniel, capítulo 2, verso 29. Y allí leemos de esta manera: Tú, oh rey, en tu cama, subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Esto es, la palabra de Dios nos dice que este rey estaba pensando y quería saber lo que iba a pasar en el futuro. Muy bien, y Dios vióle el interés de este rey y entonces le mostró a través de un sueño qué es lo que iba a acontecer. Muy bien. ¿Alguna vez a usted le ha interesado? Justamente ahora vivimos en tiempos difíciles y las personas no saben qué vendrá más adelante. Muchas personas especulan y muchas personas dicen que tal vez vendrá esto o aquello. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios dice que va a venir? Vamos a investigar esto en la palabra de Dios, porque muchas voces se escuchan hoy por todos lados diciendo que pasará aquello y pasará aquello otro, pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Y si usted tiene el mismo deseo de este rey, de saber qué va a acontecer en lo porvenir, entonces le invito a que se quede con nosotros en este estudio de la palabra de Dios. Empecemos por el principio. Acompáñeme en el libro de Daniel, justamente estaremos leyendo allí. Daniel, capítulo 2, pero ahora vamos a leer el verso 1 y vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Daniel, capítulo 2, verso 1, que es ahí donde realmente comienza todo este asunto de la trama del capítulo 2 de Daniel, verso 1. Y ahí nos dice así: En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y perturbóse su espíritu y su sueño se huyó de él. Muy bien, según el texto que estamos leyendo aquí, Nabucodonosor tuvo sueños y su espíritu se quedó turbado por los sueños que él tuvo. Y a través de estos sueños, entonces él se quedó preocupado por saber qué es lo que significaban y qué es lo que iba a pasar. Muy bien, pues continuemos allí en nuestra lectura y veamos qué es lo que nos dice el verso número 3. Y el rey les dijo: He soñado un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Esto es, el rey manda a traer a las personas que le ayudan, a sus consejeros. Y allí en Babilonia había magos, astrólogos y un sinfín de personas que pretendían saber las cosas e informarle al rey. Bueno, el rey mandó llamar a todos ellos y según nuestra lectura que hemos tenido ahora en el verso 3, dice que él le dijo: tengo un sueño, he tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado. Muy bien, y ahora quería saber el sueño. Ahora, ¿qué es lo que va a acontecer? El rey tiene un sueño, se ha quedado perturbado por saber qué significa y ahora quiere saber qué es lo que va a pasar. Pues vamos a ver lo que va a pasar. Acompáñeme en el siguiente párrafo de la palabra de Dios.
en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 2. Y el rey mandó el rey llamar magos, astrólogos y encantadores y caldeos para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Así que el rey quería saber y mandó llamar todas estas personas. Según el texto dice que mandó llamar magos, astrólogos, encantadores y caldeos, que pretendían saber los misterios de las cosas ocultas. El rey ahora tenía una cosa que era un misterio y los mandó a traer. Muy bien. Así que mandándolos a traer, les expone la situación que quiere saber y allí nos empezamos a entrar en una situación compleja. ¿Por qué? Quiero que me acompañe usted a leer el verso número 10, porque el rey les explica la situación y en el verso 10 se desarrolla un evento muy interesante. Leamos el verso número 10. Mire cómo nos dice. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Muy bien, esto es, el rey tenía un sueño, el sueño se le fue. Ahora el rey quería saber el sueño, pero estos magos, encantadores, caldeos, astrólogos, no le podían decir el sueño. Muy bien, por cierto que Dios revela las cosas en su palabra, a sus siervos los profetas también. Pero estos aquí, que pretendían saber los misterios y los secretos, decían, nosotros no podemos revelar tal cosa. Pero veamos más qué pasó. Verso número 11. Ahora veamos lo que dice allí. Finalmente, el negocio que el rey demanda es singular. Ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Muy bien. Según los caldeos, astrólogos, adivinos y todos los que estaban en ese grupo que informaba al rey las cosas y que le revelaba los secretos, le dicen que realmente no hay quien lo pueda declarar, salvo los dioses cuya morada no es en la carne. Esto es, los dioses están tan apartados del ser humano que no pueden mostrarle tal cosa. Es una cosa terrible. Muy bien, pero veamos qué aconteció después de esto. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte del párrafo, que está en los versos 12 y verso 13. Por esta el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y publicóse el mandamiento, y los sabios eran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Esto es, una vez que el rey les dijo, miren, tengo un sueño, pero no me acuerdo cómo es, necesito que pues me digan el sueño. Estos dijeron, no se puede. No, nadie ha pedido tal cosa. Nadie puede saber esto. Nadie ha pedido tal cosa, salvo los dioses cuya morada no es en la carne. Así que el rey se quedó muy enojado con los magos encantadores y con todos ellos y mandó a ejecutarlos. Y según la palabra de Dios, nos dice que también fueron a buscar a Daniel y a sus compañeros. Ahora, Dios, que conoce todas las cosas y que puede revelar el futuro y que puede saber lo que va a pasar, vio lo que estaba ocurriendo allí. Muy bien. Algo bueno estaba ocurriendo con el rey, pues el rey había pensado en el porvenir. Dios le había declarado el sueño. Muy bien, se lo había mostrado, pero a él se le fue. Ahora, aquí hay una cosa muy interesante. Daniel y sus compañeros entraron en esta historia cuando fueron deportados a Babilonia. Pero Satanás pretendía que ellos fuesen destruidos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mandó llamar a todos y también entre esos sabios iba Daniel y sus compañeros. Satanás quería destruirlos. Muy bien. Pero veamos qué aconteció en ese momento. Vamos a la palabra de Dios una vez más. En el libro de Daniel, capítulo 2, verso 17 y verso 18, nos dice así. Fuese luego Daniel a su casa y declaró el negocio a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para demandar misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. La palabra de Dios nos dice que en cuanto los otros dijeron, no podemos declararlo, esto es los astrólogos, los sabios, los consejeros del rey, los que estaban
los encantadores y adivinos dijeron: no se puede, esto nadie lo sabe excepto los dioses que no habitan en la carne. Daniel fue a pedirle a Dios. Daniel y sus compañeros fueron y oraron a Dios acerca de este asunto. ¿Para qué? Para que Dios les mostrase y les revelase. Una cosa importante que tenemos que aprender aquí es acerca de que cuando nos topamos con esta clase de situaciones, en lugar de estar mirando, buscando por afuera otras voces, lo que nosotros debemos de hacer según la palabra de Dios es ir a Dios en oración. ¿Usted está temeroso por saber lo que va a pasar en el futuro? Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy claro de lo que usted y yo debemos de hacer. Debemos ir a Dios en oración y pedirle a Dios misericordia y que nos muestre lo que ha de pasar. Muy bien, pero vamos a continuar. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que está en Amós, libro de Amós, en el capítulo 3. Y ahí vamos a leer el capítulo 3, el verso número 7. Amós, capítulo 3, verso 7. Y ahí nos dice de la siguiente manera: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios nos habla y nos dice claramente que Dios no hace nada sin que le revele el secreto a sus siervos los profetas. Esto es, el Dios verdadero revela los secretos. Cuando no está el Dios verdadero, entonces no puede revelar el secreto, porque no es verdadero. Estamos entendiendo cómo funciona, pero Daniel fue al Dios verdadero, fue a orar, y la Biblia dice que Dios revela los secretos a sus siervos los profetas. Muy bien, pero aún hay más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que se encuentra en Isaías capítulo 46, y ahí vamos a leer el verso número 9. Isaías capítulo 46, verso número 9. Vamos a leer la segunda parte. Mire cómo dice allí: porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante. Muy bien, la Biblia nos dice que solamente Dios es el Dios verdadero, y Él es el único que sabe el secreto, y es el único que sabe el futuro, y es el único que puede revelar estas cosas. ¿Se da cuenta? Fuera de Él no hay otro Dios. Por eso cuando los caldeos dijeron, es que no podemos revelarlo porque este asunto solamente lo saben los dioses que no habitan en la carne, el Dios verdadero, no hay otro Dios verdadero, nadie lo podía revelar. Por eso ellos no podían revelar nada, porque ellos estaban adorando a algunos dioses que eran falsos. Muy bien, pero vamos a otro texto en la palabra de Dios. Vamos al capítulo 46 de Isaías, pero ahora leamos el verso 10. Mire cómo dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho. Muy bien, este Dios que estamos leyendo aquí, Él sabe lo por venir de las cosas que aún todavía no son. ¿Nos damos cuenta? Dios puede hacer esto, pero Satanás no. ¿Entendemos cómo funciona? Así que entonces Daniel fue a Dios en oración y Dios le mostró aquello que iba a suceder. Pero continuemos, vayamos al capítulo 2 de Daniel una vez más y leamos allí lo que la palabra de Dios nos dice, pero ahora leamos el verso número 31. Y allí nos dice de la siguiente manera: tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Muy bien, según lo que nosotros estamos leyendo aquí es Daniel. Dios le dio la habilidad y le declaró el sueño para que él le dijese el sueño al rey, que es lo que estaba demandando el rey. El rey quería saber, porque el sueño se le había ido. Esto es, soñó y ya no se acordaba. Y ahora quería saber si le iban a dar el sueño. Él demandó dos cosas: si le iban a dar el sueño y la interpretación de este sueño. Pero leamos ahora lo que nos dice el verso número 32. Veamos lo que nos dice. Y dice así:
La cabeza de esta imagen era de oro, de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal. Ahora veamos lo que nos dice el siguiente párrafo. Veamos qué es lo que nos dice. Mire, verso 33. Sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esto es lo que el rey vio. Muy bien. Es una estatua un poco diferente, varios metales unidos en formas diferentes, ¿no? Pero no es todo lo que vio. Vayamos a ver el siguiente párrafo y mire lo que nos dice aquí, el verso 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Leamos también ahí el verso 35. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantándolos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que hinchó toda la tierra. Muy bien, este es el sueño que Nabucodonosor tuvo, del cual los magos, astrólogos, caldeos, adivinos no pudieron contarle. Así que entonces Daniel le revela el sueño al rey, porque a Daniel le fue revelado a través de Dios, y él le dijo todo lo que había soñado: la cabeza, los brazos, el pecho, el vientre, los muslos, las piernas, y le explicó todo lo que había soñado. Y finalmente también le explica la siguiente parte, donde ve una piedra que golpea los pies de la estatua. Muy bien. Y esa piedra desmenuza toda la estatua y totalmente queda destruida. Pues vamos a ver, porque ya sabemos ahora el sueño que le fue revelado, es el capítulo 2 de Daniel. Pero además de esto, el rey estaba pidiendo su interpretación. ¿Qué significa? Porque ahora ya sabía el sueño y dijo: oh, justamente lo he soñado así, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué significan todas estas cosas? Pues bien, vamos a ir a esa parte entonces. Vayamos allá, acompáñeme. La época en la historia en que se revela todo esto es desde el año 606 a.C. hasta la eternidad. Todo este periodo abarca esta profecía del capítulo 2 de Daniel. Muy bien. Ahora, vamos un poco más adelante. Vamos a ir avanzando. Muy bien. Daniel capítulo 2, verso 38. Ahora se le va a dar la interpretación. Y mire lo que dice. El verso 38. Dice de la siguiente manera. La última parte: tú eres aquella cabeza de oro. Muy bien, comenzando con estos reinos de esta estatua de metales diferentes, Daniel comienza a interpretar las profecías y le dice: ¿sabes qué? Ahora te voy a decir lo que significa. ¿Qué significa? Bueno, le dijo: tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Muy bien, así que entonces el reinado de este rey, el lugar donde él significaba la cabeza de oro. Muy bien, pero avancemos un poco más. Acompáñeme en el siguiente párrafo de la palabra de Dios. Verso 39. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú. Esto es lo que nos dice en el verso 39, en una parte del verso. Así que después de el reino sobre el cual reinaba Nabucodonosor, se levantaría otro reino menor que él. Muy bien. Y si nosotros seguimos un poquito la historia, vamos a encontrar que el reino después de Babilonia fue Medo-Persia. Y los años en los que reinó fueron del año 539 al año 331 antes de Cristo. Muy bien. Y si continuamos nuestra lectura en el capítulo 2, verso 39, veamos lo que nos dice. Allí encontramos la siguiente parte y dice: después otro tercer reino de bronce dominará en toda la tierra. Después de
este reino vendría otro más. Un tercer reino de bronce, muy bien, el cual dominaría sobre toda la tierra. ¿Estamos viendo la secuencia? Y ahora vamos a continuar entonces. Enseguida, después, en el verso número 40, nos dice así: el cuarto reino será fuerte como el hierro. ¿Recuerdan que dijimos que las piernas eran de hierro? Bueno, pues había un cuarto reino, y ese cuarto reino sería fuerte, el cual significa, pues Roma, las piernas de hierro, que reinó del año 168 a.C. al año 476 después de Cristo. Muy bien, pero si nosotros continuamos nuestra lectura en la palabra de Dios, vamos a ir a la última parte de esa estatua. Muy bien, y ahí leemos en el capítulo 2, verso 41, el cual nos dice así: lo que viste de los pies y de los dedos, que eran en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, significa que este reino estará dividido. Muy bien, estará dividido. Esto es, estamos viviendo en esa parte, porque ya pasó Babilonia, muy bien, ya pasó Medo-Persia. Después de Medo-Persia vino otro reino, un tercer reino de bronce, que era Grecia. Y ya llegamos al tiempo de Roma. Y después de Roma vino los pies en parte de barro cocido y en parte de hierro. Y significa, según lo que leímos aquí, en este verso, que el reino será dividido. Muy bien, ¿esto qué significa? Vamos a continuar nuestra lectura. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo, que está en Daniel capítulo 2, verso 43, para entender lo que nos dice allí. Dice allí, el verso 43, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro. Así como el hierro no se mezcla con el barro. Muy bien. Tratar de mezclar y hacer esa aliación de hierro con barro no es posible. Muy bien. Y nos habla la palabra de Dios que, según lo que estamos leyendo aquí, tratarán de mezclarse y unirse con alianzas humanas. Muy bien, pero no se mezclarán. Entonces llegamos a un tiempo donde Roma, como un imperio, no iba a subsistir más como un imperio. Y llegamos a un tiempo donde nosotros podemos darnos cuenta que llegamos a cuando el imperio se quedó dividido. Esto es, encontramos a Europa dividida. Después de que este imperio se dividió, simple y sencillamente, múltiples ocasiones intentaron unificar el imperio, unificar Europa, pero no fue posible, pues la profecía decía que esto no ocurriría. ¿Nos damos cuenta? La palabra de Dios es segura. Cada imperio se cumplió consecutivamente al pie de la letra. Y el tratar de unir Europa no ha sido posible, aún en nuestros días. Muy bien. Hoy día todavía tiene muchas dificultades. Muchos han dicho, bueno, se ha unido Europa. Tenemos la comunidad europea que está unida. Pero veamos si esto es real. Algunos están queriendo salir, han tenido muchas dificultades. La palabra de Dios dice que así como el hierro y el barro no se mezclan, esto no sería posible. Muy bien. Bueno, vamos a recapitular un poco y veamos un poco más acerca de esto. Estamos viendo entonces que Babilonia es la cabeza de oro. Persia o Medo-Persia es el pecho y brazos de plata. Grecia son los muslos de bronce. Roma son las piernas de hierro. Y Europa dividida son los pies de hierro y barro. Muy bien, eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Muy bien, eso es lo que venimos interpretando aquí. Pero vamos un poquito más allá, porque esto es muy interesante, y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 43, para recapitular un poco. Mire cómo dice: en cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegará el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el
barro. Muy bien, y esto ya ha ocurrido. Hay diferentes formas en que el imperio dividido se quiso reunificar, se casaron unos con otros para poder ensanchar el imperio y volver a reunificarlo, pero no se pudo. Pero esto tiene que ver también con el tiempo actual en el que nosotros estamos viviendo. Esto tiene que ver con el momento en que estamos viviendo donde no se podría unificar. Y como dije, hay muchas personas que trataron de unificarlo, pero no se podría. Pero también tiene otra parte más que nosotros debemos de entender para este tiempo. Muy bien, y para esto quiero invitarlos a que vayamos a la pluma inspirada para irnos adentrando a qué más significa esta aleación de hierro con barro. Quiero que me acompañen a leer en este material que es Yad Instructor, que fue escrito en 1903 y nos dice así: la imagen mostrada a Nabucodonosor simboliza el deterioro del poder y la gloria de los imperios de la tierra, de los reinos de la tierra. Y al mismo tiempo representa adecuadamente el deterioro de la religión y de la moral entre los habitantes de esos reinos. Cuando las naciones se olvidan de Dios, se debilitan moralmente en igual proporción. Y nos podemos dar cuenta cómo estos reinos se fueron deteriorando, se fueron quedando en la nada. Esto es, Babilonia tenía un conocimiento de Dios hasta cierto punto. El siguiente reino se fue degradando más. El siguiente se degradó aún más. Esto es Babilonia, Medo-Persia, después Grecia, finalmente Roma se degradó más. Europa se fue degradando más porque se fueron olvidando de Dios. Esto es, el reino de Roma fue un reino que se degradó tanto que finalmente quedó destruido y finalmente llegamos a los pies donde iban a tratar de unificar, pero no se podría. Pero el párrafo no concluye allí. Hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte de ese párrafo que dice así: el reino medo-persa fue visitado por la ira del cielo debido a que en ese reino fue pisoteada la ley de Dios. El temor de Jehová no tenía cabida en el corazón de la gente. Las influencias que prevalecían en Medo-Persia eran la impiedad, la blasfemia y la corrupción. ¿Se da cuenta? Entonces Babilonia, Medo-Persia se fueron corrompiendo y Dios los visitó. Pero hay más todavía. ¿Qué pasó con los siguientes reinos? Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que nos dice así: los reinos subsiguientes fueron aún más viles y corruptos. Se deterioraron porque menospreciaron su fidelidad a Dios. Al olvidarse de Dios, se hundieron más y más en la escala de valores morales. Muy bien, cada reino que continuó se fue degradando más y se corrompieron más todavía. Muy bien. Ahora estamos entendiendo lo que pasó con estos reinos y cómo los metales eran de menor valor y también moralmente se iban deteriorando hasta que llegamos a los siguientes reinos. Pero ahora quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que nos dice así. Vamos a entrar un poquito más allá, veamos cómo nos dice este párrafo, que está en el Comentario Bíblico Adventista, volumen 7A, en la página 178, y nos dice de la siguiente manera: hemos llegado a un tiempo, citando la sagrada obra de Dios, está representada por los pies de la imagen, en los cuales el reino estaba mezclado con el barro cenagoso. Y ahora mire cómo nos dice: Dios tiene un pueblo escogido, cuyo discernimiento debe ser santificado y que no debe convertirse en profano poniendo en el fundamento madera, heno y hojarasca. Entonces hemos llegado ahora estamos viviendo en el tiempo donde Dios tiene un pueblo, pero hay una cosa interesante. Estamos viviendo en el tiempo en que está representado en esta estatua los pies de barro y de hierro. Muy bien, este es un asunto muy interesante. Barro y hierro. Muy bien, ¿qué significará esto? Vamos a continuar leyendo este párrafo porque es muy interesante. Quiero que me acompañe y lo leamos aquí juntos. Mire cómo dice:
Cada alma leal a los mandamientos de Dios verá que el rasgo distintivo de nuestra fe es el día de reposo, el séptimo día. Si el gobierno honrara el sábado como Dios lo ha ordenado, tendría el poder de Dios y defendería la fe que una vez fue dada a los santos. Muy bien, recuerde que cada reino se fue degradando. Y ahora vivimos en el tiempo de esos pies donde tratarán de unificar esos reinos y no se podrá. Pero aún hay más. Veamos lo que la pluma inspirada nos habla de más en este asunto. Mire cómo dice. Pero los estadistas apoyarán el falso día de reposo y mezclarán su fe religiosa con la observancia de este hijo del papado, colocándolo por encima del sábado que el Señor santificó y bendijo, apartándolo para que el hombre lo observe sanamente como una señal entre Dios y su pueblo por 1000 generaciones. Aquí viene una cosa interesante. Recuerde que cada reino se olvidó de Dios, se olvidó de la ley de Dios y se degradó moralmente. Y el conocimiento de Dios se tuvo en desprecio en esos reinos. Bueno, vivimos en el tiempo donde esto está ocurriendo. Exactamente, en el tiempo en que los pies de barro y hierro, en ese tiempo que vivimos, estamos leyendo que los estadistas apoyarán un falso día de reposo. Pero aquí viene una parte muy interesante. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte de este párrafo. Mire cómo nos dice. La mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración política se representa con el hierro y el barro. Esta unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación de la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Esto es, si bien es cierto que representa allá el tratar de unir los países europeos a través de simiente humana, también leemos en la pluma inspirada que esta unión significa y está representada por esta misma mezcla de hierro y barro, los asuntos de la iglesia con los asuntos del Estado. Cuando esta unión viene, no está quedándose bien el asunto. ¿Nos damos cuenta? Y ahora vemos una injerencia muy fuerte, estamos viviendo en este tiempo, del Estado queriendo tener una injerencia muy fuerte en la iglesia. Pero no viene solamente del Estado. Las iglesias también están teniendo una injerencia muy fuerte, están teniendo una participación muy fuerte en asuntos del Estado. Y esto traerá, dice aquí, malos resultados. Pero veamos qué más nos habla acerca de esto. Acompáñame a leer el siguiente párrafo. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. ¿Nos damos cuenta? Entonces, la unión de la iglesia y el Estado. La unión de estos asuntos que nada tiene que ver la iglesia y el Estado. Muy bien. Dios reconoció una y otra cosa, pero no los mezcló jamás. Ahora, hoy día vivimos en el tiempo de los pies de esta estatua, que tiene dos aplicaciones. Primera aplicación es, tratarán de unirse por simiente humana. Muy bien, alianzas humanas. Y dos, tiene que ver con la unión que está ocurriendo en estos momentos de la iglesia y el Estado, cosa que no está bien, que cada vez que se degradaron estos reinos, se mostró una baja en la moral, un olvido de la ley de Dios, un desprecio a las cosas de Dios. Hoy parece que está un poquito revertido, pero hoy parece que la gente quiere saber de Dios. Mismo el Estado está queriendo saber de Dios, pero la unión de estas dos entidades, iglesia y Estado, traerán malos resultados. Muy bien, esto es lo que podemos estudiar y entender. No debe haber unión, no debe haber injerencia. Esto es, las iglesias o los cristianos no deben pronunciarte en asuntos de política y la política no debe pronunciar ni legislar en asuntos de fe religiosa
en asuntos de la iglesia. Sin embargo, hoy vemos que esto está ocurriendo y en nuestros siguientes estudios analizaremos cuáles serán esos malos resultados que ha ocurrido cuando esto ha pasado en la historia y estaremos analizando estos temas muy importantes. Pero por hoy hemos concluido nuestro estudio. Quiero invitarle a que tengamos una oración para pedirle a Dios que nos continúe ayudando para entender el tiempo en el que estamos viviendo. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite estudiar su palabra. Queremos pedir que usted nos pueda ayudar para entender estas cosas. Veamos el tiempo en el que estamos viviendo, preparar nuestras vidas de tal forma que al ver los eventos que ocurren podamos nosotros estar listos para poder reconocerlos y saber que pronto está a las puertas. Guárdenos aquí, quede con nosotros y con cada uno que nos ve. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. No se olvide que si tiene dudas, preguntas, escríbanos y díganos qué es lo que piensa. Si le podemos responder, le responderemos solamente con la palabra de Dios. Recuerde que estamos aquí para ayudar e informar. Por hoy, que Dios te bendiga.